Primero que todo, como médico, debo de tener todas las inspiraciones y los fundamentos, como decía San Pablo, para dar razón de mi fe. Y además me interesó mucho la misa porque es según el concilio, fuente y culmen en la vida del cristiano y de la iglesia. Y como médico, pues me puedo valer de mi propio lenguaje. Escribí la anatomía humana de una misa divina. ¿Por qué lo hice? Lo hice este libro porque descubrí que hay una gran ignorancia acerca de lo que está pasando durante la celebración eucarística mientras el sacerdote está oficiando este gran sacramento. Fíjense que pregunté yo en una encuesta que hice saliendo de mi parroquia, el Santuario de Guadalupe, con feligreses que asisten todos los días a veces o frecuentemente a las misas. Les pregunté, por ejemplo, oye, cuando el sacerdote empezó la misa, dijo, hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y le pregunté, oye, ¿por qué dijo eso de misterios? ¿Qué significa eso de misterios? A otros les pregunté, oye, el sacerdote pidió durante la celebración, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y pregunté, sacrificio del sacerdote, lo entiendo, les dije, pero ¿por qué de nosotros? ¿Cuál es ese sacrificio de nosotros? Y me decían, fíjate que no me di cuenta, nunca había oído bien lo que dice el sacerdote. Entonces fue que descubrí patentemente que hacía falta un instrumento para dar a conocer bien y con detalle todo lo que significa el sagrado misterio de la Santa Misa. Entonces decidí escribir mi libro, El olvidado asombro de la misa, lo que no me habían dicho o lo que no me habían explicado acerca de la Eucaristía. Y entonces Buena Prensa generosamente editó este libro mío, que se llama, como dije antes, El olvidado asombro de la misa. Aquí en este libro, lo digo desde ahorita, descubrirá el lector cosas en las que nunca se había fijado mientras la misa se está llevando a cabo. Y eso que estas personas a quienes pregunté son asiduos concurrentes a la Santa Misa, Entonces hay un profundo desconocimiento de este que es el gran sacramento al cual se ordenan todos los demás, dice el Sagrado Concilio. Son varios factores. Entre ellos, primero que todo, hay una gran laicidad en el mundo. Laicidad entendida
como esta actitud de hacer un lado todo lo que es religioso, todo lo que es espiritual. Y entonces el mundo prefiere hablar de lo que es útil, de lo que le es provechoso, de lo que le hace ganar el verdadero sustento. Y eso es muy normal. Lo que sucede es que olvidarse de Dios no es nada normal. Y entonces hay sociedades, comunidades enteros, países enteros, entre ellos lamentablemente el nuestro, que se olvidan de Dios durante su desarrollo cotidiano en sus actividades. Este olvido de Dios provoca, lógicamente, una gran indiferencia a lo religioso y consecuentemente a la misa. En segundo lugar, hay otro factor, el hecho de que concurrentes a la misa se encuentran con que están allí por costumbre. Tengo que ir a oír misa, dicen, oír misa como si se tratara de oír un espectáculo. Otros dicen, es que es precepto de obligación, porque si no cometo pecado. O sea, una actitud de fuerza por la cual tengo que ir a misa. Otros dicen, mira, no voy a misa porque es muy aburrida. Y otros, en fin, dicen que prevalece una gran indolencia estando en la misa. Se la pasan en otras cosas. De ahí viene el dicho, en todo estás, menos en misa. Uno se la pasan viendo a la otra gente. Unos van a que los vean y otros a ver a quién ven. Así es. Y también hay esa actitud de estar contemplando otras cosas, todo por una razón, porque no están entendiendo lo que está sucediendo ante ellos, el gran portento de la Eucaristía. Hay además, y creo que esta sea la razón fundamental, no han descubierto el gran portento que es el sacramento de la Eucaristía. Si alguien les dijera, mira, en esta iglesia, Dios, Cristo nuestro Señor, va a estar vivo y presente dentro de unos momentos, se abarrotaría la iglesia. Pero esto no lo entienden, cuando que es la verdad. Allí, en el sacramento de la Eucaristía, en su momento culminante, se hace presente Jesucristo verdaderamente en su presencia real y en su presencia viva. Y esto, si lo comprendieran tantas gentes, es una ignorancia total, y una de las consecuencias de esta ignorancia por la que no asisten a la misa. Por supuesto que debe de ser una motivación de fe. Ir por costumbre
es tradicional, porque me lleva mi papá, mi mamá, mi novio, mi novia, porque es pecado, porque tengo que hacerlo, pero no hay una motivación interna de verdadera fe que implique una espiritualidad con ganas de ir a misa. Hay gente que pregunta, padre, fíjese que yo ya fui a la misa en el casamiento de ayer sábado, me vale para el domingo. O sea, esto implica que lo toman como un deber ser, no lo toman como lo que debe ser. La Eucaristía son ganas de un encuentro con Jesucristo vivo y presente verdaderamente en el altar a través de la transubstanciación en el momento de la consagración eucarística. Esta motivación de tener ganas de ir a misa, no porque sea precepto, no por obligación, porque tengo yo personalmente ganas de ir a encontrarme con ese personaje que es vital en mi vida, que es vital en mi espiritualidad, que es vital y trascendente en mi destino eterno, que es Jesucristo. Tengo ganas de ir a encontrarme con Él en la Sagrada Eucaristía. Entonces, voy a misa sin que nada ni nadie me obligue, porque tengo unas ganas inmensas. Mira, si la gente supiera realmente y en conciencia lo que sucede en la Santa Misa, no dejaba de ir a la Santa Misa en todos los días. Ahora con la pandemia, nosotros, mi esposa y yo, en la casa, mis hijos, estamos sufriendo por la falta de ir presencialmente a recibir al Señor. Estamos viendo la Sagrada Eucaristía por la televisión. Hay muchas ofertas, ustedes saben, hay muchas ofertas. Hay 3 canales que ofrecen la Santa Misa por televisión y todos los días la vemos. Pero a veces me imagino que ver la misa por televisión es como comerte una hamburguesa en los anuncios que salen. Algo así. Qué bonita pregunta es esa. En primer lugar, debe de haber, como decía hace un momento, una concientización de las personas, de la gente, por ir a misa. Los documentos del magisterio de la Iglesia, en especial los emanados del Concilio Vaticano II y en especial la Constitución Sacrosanctum Concilium, que habla de la liturgia de la Iglesia, habla también de fomentar el conocimiento de los sacramentos y entre ellos el sacramento al cual se ordenan todos los demás sacramentos, que es el sagrado sacramento de la Eucaristía. Porque el Señor Jesucristo, en la última tarde de su vida, cuando estaba en su última cena, nos dejó a sus discípulos
después de celebrar, tome y coman todos de esto, porque es mi cuerpo, y de este cáliz, porque es mi sangre. Y luego dijo, hagan esto en memoria mía. Entonces, esto es un mandamiento ordenado como sacramento, decía antes, fuente y culmen de todos los demás sacramentos. Este conocimiento es vital para recobrar la alegría de ir a la misa, comprender que ahí nos vamos a encontrar con Jesucristo. En segundo lugar, creo yo que una gran fuente de alegría para ir a la Santa Misa, yo recuerdo inmediatamente las misas de los jóvenes. Son todo alegría, música, todo recuerdo. Por ejemplo, mira, una vez asistiendo en Cuernavaca a una misa de Monseñor Méndez Arceo, el obispo Méndez Arceo, misa con mariachi. La iglesia estaba llenísima, su catedral llena, plena. Asistí en Florencia a una misa en la catedral de Florencia con los niños cantores de Viena. Todos los domingos van los niños cantores de Viena. Luego a la Santa Misa en Florencia, la catedral de Florencia, repleta. Luego en Nueva York vi una misa también repleta con cantores del Metropolitan Opera House. Y aquí en Saltillo, para no ir tan lejos, todos los primeros domingos viene la Schola Cantorum al santuario de Guadalupe. Se nota que hay una gran afluencia de fieles, mayor que en los otros domingos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que recobrar, como dice tu pregunta tan bonita, la alegría. Fíjate, no digo hay que recobrar el ir a misa, dices tú y digo yo contigo, porque me gustó mucho el término, la alegría de ir a misa. El encuentro de Jesús es alegre, el encuentro con un amigo es alegre de abrazo. Entonces, otro factor es que algunos fieles encuentran aburrida la misa, y lo voy a decir porque es necesario, debido a que hay una gran falta de motivación por el sacerdote mismo. Homilías que son muy largas y muy aburridas, entonces la gente no haya sacerdotes que no tienen la espiritualidad plena, como en algunas espiritualidades. La espiritualidad jesuítica es una espiritualidad tan plena y contemplativa que ver a un sacerdote jesuita oficial dan ganas de ir a misa. En cambio, pues hay otros sacerdotes seculares que ala y se va, mal dicen la misa. No digo que la maldicen, digo, la dicen mal, la dicen deprisa. Luego, esto provoca que haya también falta de participación laical de ministros, de lectores, de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, etc. Entonces,
hay que volver a involucrar a los laicos en la celebración eucarística. Esto lo dice Ministeria Quaedam, en donde se da plena participación a los laicos, igual que en la exhortación post-sinodal, el papel de los laicos en la Iglesia y en el mundo. En su número 23 dice que el laico debemos involucrarnos activamente con la Iglesia, hacernos amigos de los sacerdotes, y entonces se transforma ya. Fíjate, esto es muy importante. Este libro, a este propósito que estoy hablando, este libro, una de las razones de las que le escribí es que hay multitud de miles de libros acerca de la misa, pero todos son muy complicados de leer, muy elevados en teología y todo. Están escritos en sentido vertical, del espíritu hacia Dios. Este libro está escrito en sentido horizontal, por eso es totalmente diferente a los demás. Sentido horizontal, del hombre hacia Dios y de Dios hacia el hombre. Por una razón, porque la misa es un diálogo ininterrumpido, un diálogo constante y sin pausas entre el sacerdote, Dios y la feligresía y el hombre. El hombre es el participante. ¿Qué te parecería una misa en donde el sacerdote diga, levantemos el corazón, y la feligresía se quede callada? Entonces se tiene que contestar, lo tenemos levantado hacia el Señor, pero que sea de veras, no que sea por quedar bien con la novia y que oiga, este muchacho tiene misticismos. Entonces, estas son motivaciones que la Iglesia y los laicos debiéramos de promover. Y yo aspiraría a una misa con comentaristas competentes, con equipos de laicos, con sacerdotes que hagan buena presencia de su propio ministerio, que los hay muy dedicados, porque como conclusión diría, el asombroso portento de la misa te está esperando. En las páginas de este libro los lectores van a descubrir por qué y cómo. Aquí es un análisis completo de la misa, porque al fin de cuentas, todos los días el Señor está aquí y te llama a ese encuentro fraterno de Jesucristo en tu alma y de tu espíritu con Jesucristo. Nunca hay que olvidar que el otro lado de la cruz está vacío para que llegues tú a acompañar a nuestro Señor Jesucristo en este sacramento en donde se resume su muerte y su resurrección sobre todo.